Listo, ¿cómo están? Buenas noches, mi nombre es David López. En esta oportunidad, el webinar que vamos a tocar es el de mantenimiento de compresores eléctricos. Sí, vamos a tocar algunos puntos ahí, se está abierto a las consultas o dudas que puedan surgir en el camino. Sí, en la actualidad yo vengo ocupando el cargo de jefe de sucursal de la sede sur. Sí, la oficina está ubicada en Arequipa y espero que el webinar que presento a continuación sea de su agrado y cumpla con las expectativas que me imagino se deben haber planteado, ¿no? Ok, bueno, empecemos. Creo que lo importante, antes de hablar de mantenimiento, no está de más que demos una refrescada a lo que es un compresor, ¿no? Lo que la teoría dice que el compresor de tornillo, ¿qué cosa es? Es un compresor de desplazamiento positivo, ¿sí? Su tecnología se basa en el desplazamiento del aire a través de las cámaras que se crean con el giro simultáneo y en sentido contrario de dos tornillos, uno macho y uno hembra. Simplificando esto, es una máquina que toma el aire del ambiente, ¿sí? Hace que este aire se desplace a través de los cuerpos internos de estos tornillos helicoidales y por la diferencia de áreas es que se desplaza de un lado hacia otro y se produce la compresión. ¿Sí? Eso es un compresor, en este caso, de tornillo. Ok, bueno, luego de refrescar un poco lo que es un compresor, bueno, sería importante también identificar cuáles son las partes, ¿no? Las partes físicas. En esta presentación, como verán, es un compresor típico, ¿sí? Varía normalmente en equipos mucho más pequeños. Este es un equipo más o menos de unos 75 HP. ¿Sí? En equipos pequeños, llámese 4 o 5 HP, pues la disposición es distinta, pero el principio es el mismo. ¿Ok? Cuentan con un controlador, que es el panel con el cual es el cerebro del equipo, con el cual comandan el funcionamiento y toman los parámetros de operación de la máquina. Tiene un tablero de control, dentro del tablero está dispuesto los contactores que dan función al motor principal o motor ventilador, según sea el caso, y de la misma forma le dan el control, el encendido, el apagado, la carga y descarga que normalmente se produce en un equipo, ¿no? En este caso tiene un motor eléctrico, cuenta con un tanque separador de aire-aceite, un filtro de aceite para el fluido, un sistema de purga para poder disponer el aceite al momento de hacer el mantenimiento, cuenta con una unidad de aire, bien llamada también compresor o airent, ¿sí? De esos tres términos pueden identificar fácilmente al compresor o a la unidad de aire. Cuenta con una salida para poder disponer el aire luego de que este sea comprimido. Tiene un radiador o bien llamado también enfriador de aire y de aceite y una trampa de condensado o captador de humedad también llamado. ¿Ok? Estas son las partes normalmente con las que un compresor de tornillo, que en este caso estamos tocando, cuenta, ¿no? Ahora, esto está dispuesto de esta forma, ¿no? Este es un diagrama o es un esquema típico de un compresor de tornillo. Sí, como puedan ver en la flecha donde dice el filtro de aire, bueno, todo aire antes de ser comprimido tiene que ser filtrado, de todas maneras, ¿ok? Eso no hay discusión, es en cualquier marca, cualquier modelo, cualquier tamaño. El aire luego de ser filtrado ingresa a la cámara de compresión, bien llamado unidad, compresor o airent. Luego de ser comprimido, el aire se dispone a ingresar al tanque separador de aire-aceite y en este caso el aire se inyecta y rodea la parte interna del tanque y por gravedad el aceite se queda pegado en las paredes, decanta a la parte inferior y los vapores de aceite son contenidos por el separador de aire-aceite. Luego de ello, el aire pasa a través de la válvula de mínima presión, se desplaza por la tubería, ingresa al radiador o bien llamado enfriador, luego de bajar su temperatura, sale por la tubería, ingresa a la trampa de condensado, que el aire entra en forma de ciclón,
entra, choca con una pared, forma un pequeño ciclón y el aire ingresa por la parte interna y se expulsa hacia la línea de trabajo. ¿Ok? Ese es el funcionamiento típico de un compresor de tornillo. Ahora, como ustedes pueden ver en el esquema, en el dibujo, acá hay una línea pintada de color amarillo. La línea pintada de color amarillo quiere decir que es el aceite o el lubricante. El aceite aquí cumple una función muy importante, que es la de enfriar, sellar y refrigerar. ¿Sí? El aceite tiene un recorrido también muy puntual. A una temperatura menor a 30 o 40 grados, el aceite viene por acá, se filtra, porque también tiene un filtro que retiene las partículas o la suciedad que puede haber tenido contacto con el aceite, y el aceite se inyecta a la cámara de compresión. ¿Para qué? Para enfriar, para sellar y para refrigerar. ¿Ok? Esas son las tres funciones principales que cumple el aceite. Cuando el aceite sube de 30 a 40 grados, acá en la parte de este rectángulo que ven acá, es una válvula termal. Esta válvula termal se encarga de que el aceite, cuando supera los 30 a 40 grados, se va aperturando de a pocos y empieza a dejar pasar el aceite hacia el radiador. ¿Sí? El radiador, bueno, a través de del serpentín que tiene internamente, permite pasar o permite desplazar el aceite. Luego de ello, de enfriarse el aceite, viene por la tubería y sigue el recorrido que inicialmente fue mencionado, ¿no? La función principal del radiador o el intercambiador de calor o el enfriador, como su mismo nombre lo llama, enfriador, se encarga de reducir la temperatura del aceite o del aire según sea el caso, ¿no? En este caso es un enfriamiento forzado porque el aire pasa a través de las rendijas impulsado por un ventilador que viene trabajando con un motor. ¿Ok? Este es el funcionamiento típico de un equipo, de un compresor. Dentro de la línea de productos de compresores eléctricos con tornillo lubricado, tenemos las versiones ES6, que son equipos encapsulados de 5 a 10 HP. Tenemos los S8 que también vienen encapsulados, los tornillos son encapsulados y vienen de 15 a 30 HP. Tenemos el sistema S-Energy, que hay una línea encapsulada de 11 a 15 HP y de 18 a 100 HP. Son líneas transmisión directa y no son encapsulados. Tenemos la línea SN, como podrán ver, de 75 a 100 HP. La línea actualizada, moderna, son las S-Energy B de 40 a 100 HP, muy parecidas a la versión antigua o pasada de S-Energy, la versión A. Tenemos nuestra línea económica, también compresores eléctricos Shoptex de 4 a 100 HP. Tenemos la línea moderna, la LS90 hasta la 160, que son de 125 a 200, las TC20 y las TS32, que me imagino algunos o la mayoría deben de conocer, ¿no? Bueno, luego de hablar de los tipos de equipos, de refrescar el tema del funcionamiento de un compresor, de saber o refrescar qué cosa en sí es un compresor, pasemos a lo que son los mantenimientos, ¿no? Si bien es cierto, los mantenimientos es probable, no se necesita tener un conocimiento muy amplio, pero sí se necesita tener ciertas precauciones, ¿no? Y seguir ciertos procedimientos antes de intervenir o manipular un compresor que que tiene energía reprimida, que en este caso es el aire, ¿no? Porque de no tener ciertas consideraciones pueden en su mayoría de casos tener algún tipo de accidente o algún tipo de daño que en realidad no van a querer, ¿no? Bueno, por ello menciono lo siguiente, que en todo mantenimiento debemos considerar ciertas pautas como medidas de seguridad para evitar accidentes. Esto es muy importante que lo tengan claro para evitar lamentaciones más adelante. ¿Ok? Bien, lo primero que se tiene que hacer antes de manipular un compresor, ¿sí? Es muy importante, que tienen que aislar la línea de trabajo u operación. ¿Cómo se hace eso? Cierran la válvula de salida de aire comprimido del compresor.
así de simple. Todo compresor, ¿no? Tiene una válvula que aísla la línea de operación de la línea de funcionamiento del equipo. Ustedes cierran esa válvula, eso es lo primero que tienen que hacer. Lo segundo que tienen que hacer, ¿qué es? Tienen que despresurizar el sistema. ¿Cómo lo despresurizan? Simple, abren la válvula de purga manual que normalmente está ubicada abajo de la tubería de disposición de aire. Es una valvulita pequeña que si ustedes siguen la tubería, justo van a llegar a la trampa de condensado en su mayoría de casos. Puede haber la pregunta, no tengo trampa de condensado, no encuentro la válvula, ¿qué cosa hago? Ya, en la tubería van a encontrar en su mayoría de casos unas tuberías pequeñitas, ya sea de 1/4 o de 1/8, que fácilmente aflojando esa tuerca tienen acceso a la tubería principal y por ahí pueden despresurizar también. Obviamente siempre usando su EPP, que son guantes y lentes de protección, ¿no? Por eso aquí pongo, verificar que el equipo ya no cuente con presión interna. Esto lo pueden lograr viendo el controlador o manómetro según sea el caso. ¿Cuál es el controlador? Es el panel que hablamos en la segunda diapositiva que presenté. ¿Cuál es el manómetro? Es el reloj que en casos de equipos análogos que no tienen controlador, siempre hay un manómetro en donde ustedes pueden ver cuál es la presión del equipo. ¿Ok? Cuando vean la presión del equipo en 0 o cuando vean en el controlador que la presión del equipo es 0 PSI o 0 bar, recién pueden de alguna otra forma manipular el equipo. ¿Ok? Luego de ello, el tercer paso importante también es aislar eléctricamente el equipo. ¿Cómo lo aíslan? Todo compresor, según el asesoramiento que nosotros brindamos al momento de hacer el arranque inicial o la entrega de equipo, todo compresor tiene que contar con una llave de suministro, que es la llave termomagnético, es la llave de cuchilla, que a veces creo obviamente lo conocen. Llave de cuchilla, que antiguamente era una llave que tiene unos plomos, y ahora se usa la llave termomagnética, que es la llave de corte o la llave de suministro. Ustedes bajan esa llave, pero antes de bajarla, obviamente tienen que verificar que no haya presión en el equipo. Eso lo van a ver en el controlador. ¿Ok? Una vez que verifican, recién bajan la llave. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿ya una vez que bajo la llave, ya puedo manipular el equipo? No. Tienen que llamar a su electricista o ustedes con un instrumento, sea un voltímetro o una pinza perimétrica, tienen que medir si es que el equipo ya no cuenta con energía. Siempre ustedes tienen que tomar la precaución para evitar algún tipo de inconveniente. Listo, ¿podemos intervenir en el equipo? En teoría sí, ¿ok? Pero hay algo adicional. En algunos casos, el compresor puede presentar un problema interno y como consecuencia puede conservar presión interna. Sí, eso es correcto. Puede haber presión interna que no ha sido disipada porque pues una válvula falló, porque una válvula está bloqueada, porque la válvula de mínima presión está trancada o dejó pasar aire, etcétera, etcétera. Miles de ejemplos. ¿Cómo ustedes comprueban si el equipo ya no tiene presión a pesar de que el manómetro dice 0? Bueno, todo tapón de llenado de aceite original del equipo de cualquier marca, ¿ok? Cuenta con un pequeño desfogue. Todo tapón tiene un pequeño agujerito que ustedes lo van a poder notar, que está justo al terminar entre la rosca y la cabeza del tapón. Ahí van a ver un pequeño agujero. Ese es el agujero de desfogue. ¿Qué recomendamos? Se recomienda girar levemente en contra de las manecillas del reloj, el tapón, para que la presión que pudo haber quedado internamente se disipe con seguridad. ¿Ok? El tapón que justamente estoy señalando con la flecha en rojo es un tapón, en este caso de un compresor Suller, que ustedes pueden girarlo levemente, ¿ya? Y van a poder notar en algunos casos, cuando la presión no se ha disipado, que va a salir una pequeña presión. Entonces, si es que no sale presión, genial, todo está bien. Entonces, con seguridad ya pueden retirar. Pero siempre tomen las precauciones. El tema de aire comprimido es un tema delicado. Entonces, tenemos que tomar todas las precauciones. ¿Ok? Bueno, empecemos con el cambio del filtro de aire, ¿no? Si bien es cierto, el cambio del filtro de aire es un cambio bastante sencillo, muy simple. En realidad no hay complejidad al momento de retirar el filtro de aire, pero sí tenemos que tomar ciertas consideraciones. ¿Como cuáles? Primero, antes de manipular o sacar o destapar algo, lo importante es limpiar la superficie del equipo.
¿ok? En este caso, se tiene que limpiar la superficie o la carcasa o el housing del filtro de aire, ¿ok? Según sea el caso, gire o suelte los sujetadores para retirar la tapa. ¿Por qué pongo según sea el caso? Porque en algunos casos se tiene que liberar un seguro y luego se tiene que girar la tapa. En otros casos se tiene que sacar unos sujetadores de metal para poder tener acceso al filtro. ¿Ok? Luego de esto retiran el filtro, evitando que algo pueda quedar dentro. Tienen que ser muy minuciosos y muy cuidadosos. ¿Ok? Luego de ello limpian el interior con un paño húmedo para evitar y siempre evitando dejar residuos en el interior. No eliminen la suciedad con aire comprimido. ¿Por qué decimos que no eliminen la suciedad con aire comprimido? Porque en todo filtro de aire, la comunicación entre el housing del filtro de aire y la válvula de admisión, ya, siempre hay una manga, en su mayoría de casos. En algunos casos es pequeñito y en otros casos es grande. ¿Qué pasa si ustedes sopletean esto sin tener cuidado? Si ustedes sopletean y hay en la superficie está contenida con tierra, toda esa tierra se va a alojar en la manga, ¿sí? O la tubería de comunicación entre el housing y la válvula de admisión. ¿Qué puede provocar eso? Si es que ustedes no lo sacaron para lavarlo, para limpiarlo, para hacer una limpieza profunda, esa tierra se queda en la manga, ustedes cambian el filtro, la máquina está perfecta, ¿no? Arrancan el equipo y toda esa tierra, o toda esa cochinada, o toda esa suciedad se mete a la cámara de compresión. ¿Qué puede provocar? Muchas cosas, que ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. ¿Ok? Luego de estar seguro que no han dejado ningún tipo de residuos, todo está perfecto, limpio, bacán, instalan el nuevo filtro. ¿Ok? Y antes de instalar el nuevo filtro, tienen que verificar que el nuevo filtro no tenga nada dentro. ¿Ok? Porque ha habido ocasiones en que hay clientes que han cambiado el filtro y no han verificado que internamente no tengan nada, puede tener un papel, puede tener algo, una bolsita, no sé, tantas cosas que pueden haber adentro. Simplemente lo instalaron y la máquina al momento de prender lo succionó y adiós airent o adiós compresor. ¿Ok? Luego de ello realice el montaje en el orden inverso. En el dibujo podrán ver que el punto número 1 es el alojamiento o es el housing del filtro de aire. El número 2 es el filtro, ¿ok? Y la suciedad o la cochinada a veces está acá, porque esto es como un cilindrito, ¿ok? Acá es sellado y acá es abierto. Entonces a veces puede haber cosas adentro, hay que tener mucho cuidado. El número 3 es la cubierta o la tapa y el número 4 es la válvula vacuator. ¿Cuál es la función de esta válvula vacuator? Esta válvula vacuator cumple la función de contener o retener tierra o algún tipo de fluido. ¿Ya? Este housing o este alojamiento es del tipo heavy duty. ¿Cuál es el tipo heavy duty? Que de alguna otra forma es para trabajos pesados o trabajos hostiles, donde hay mucha contaminación. Llámese minas, llámese el compresor está en medio de una carretera, donde hay mucho tránsito, hay mucha tierra, mucho polvo, o puede estar debajo de un silo de cemento, que ha sucedido, que lamentablemente hay equipos que tienen que trabajar ahí, ¿ok? Entonces, este es un filtro que en la mayoría de modelos de equipos Fuller nosotros lo proponemos salvaguardando la buena operación del equipo y evitando que los contaminantes o las partículas que están en el ambiente ingresen a la cámara de compresión. ¿Ok? Bueno, el segundo punto a tocar es el cambio del filtro de aceite, ¿no? En algunos casos vienen del tipo cartucho, como es la presentación que estamos teniendo aquí, y en otros casos es simplemente un filtro metálico que viene con una rosca y un sello en la parte, en la base del filtro, ¿no? ¿Cómo se cambia este filtro? Pues de manera muy simple, ¿no? Se retira el cartucho con una llave, en este caso es una llave francesa o una llave de cadena, ya se retira el cartucho o la cubierta, se limpia la superficie y en la base del filtro, donde tiene una pequeña empaquetadura, siempre se tiene que echar una pequeña película de aceite,
¿ok? Siempre se tiene que lubricar. Una vez que lo limpiaron, todo está bien bacán, verificaron que el filtro esté perfecto, ya, le ponen una pequeña película de aceite. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué tengo que poner una película de aceite? Bueno, esa película de aceite evita que ese sello se pegue a la base del housing o el alojamiento del filtro de aceite. Como esto está expuesto a temperatura, ¿sí? De acuerdo a la composición o al material de esta empaquetadura, se tiende a pegar, ¿ok? Por ello se tiene que poner una pequeña película de aceite, puede ser el aceite mismo que retiraste o que drenaste o un aceite limpio, ¿no? Eso se tiene que hacer sí o sí. Ahora, el segundo paso es, se fija el filtro y se ajusta. La teoría dice que se tiene que fijar o se tiene que imponer una fuerza no mayor a 47.3 newton o 35 libras-pie. Criollamente hablando, tienes que meterle 3 venitas, pues. O sea, no tienes que tampoco torquearlo, no tienes que meterle la llave de cadena para que esto quede bien sujeto, ¿no? Con el simplemente ajustar de la mano, ¿sí? Que bueno, la mayoría que hace mantenimientos tiene un promedio, ¿sí? Se ajusta hasta donde da y ahí queda. No tienen que meterle llave de cadena o llave de faja o tienen que meterle una reajustada con la llave, no tienen que hacer nada de eso. No hay ningún problema. Luego de ello, bueno, se reinicia y se verifica, obviamente en operación, que no haya ningún tipo de fuga de aceite, pues, ¿no? Ok, eso es netamente lo que es el cambio del filtro de aceite. Bastante simple, sí, pero hay que tomar ciertas consideraciones y ciertas precauciones. Ok, acá en el dibujo podemos ver el número 1, que es el housing o es el alojamiento del filtro de aire. ¿Sí? El punto número 2, en este caso es un cartucho, y el punto número 3 es la cubierta que cubre ese cartucho. ¿Ok? En otros casos es simplemente el filtro completo. Hay dos partes, el housing y el filtro. En este caso es de cartucho, ¿no? Ok, toquemos el punto del cambio del filtro separador de aire-aceite. En este caso, lo que se tiene que hacer antes de intervenir o sacar o desconectar o tener acceso al filtro separador, si es que no están muy familiarizados con el equipo, ¿qué les recomiendo? Que tomen una foto de cómo están dispuestas las mangueras, los conectores, para evitar que conectar algo en un lugar incorrecto. Si conectan algo en un lugar incorrecto, lo más probable es que la máquina no opere, no cargue o bote aceite. Entonces, para evitar todo ese dolor de cabeza, recomiendo tomar una foto. Si tiene memoria fotográfica, suficiente. Si estás familiarizado con el equipo y eres un bravo, no hay problema, lo puedes retirar. ¿Ok? Se retiran los pernos, que en esta presentación es un tanque con pernos. Se retiran los pernos. Una vez retirados los pernos, vas a tener acceso al separador, retiras el separador, limpias el interior y antes de instalar el nuevo filtro, tienes que verificar que la tapa o la empaquetadura o ring de la tapa lo hayas cambiado y hayas limpiado la superficie. Hay que tener cuidado porque en algunos casos esta tapa o entre el separador y la tapa se genera una pequeña corrosión, ¿sí? Y hay que limpiarlo, ¿no? Ya sea con una espátula, con una lija, con un destornillador, pues con lo que tengas a la mano. La idea es que la superficie quede limpia, ¿ok? Y se aplica una pequeña película de aceite también, ¿no? Los horrinos o las empaquetaduras que vayan a ser montadas, se recomienda también lo mismo, ¿sí? Que le echen una pequeña película de aceite para que la siguiente persona que vaya a cambiar, o le pueden echar grasa también, ¿no? Para la siguiente persona que vaya a cambiar, pues tenga menos trabajo al momento de retirar la empaquetadura o el horrín, ¿no? Porque si no le echan esta grasa o esta película de aceite, esa empaquetadura pues se pega y es muy, muy, muy trabajoso y fastidioso de retirar. ¿Ok? Luego de hacer eso, pues se coloca el filtro, siempre verificando, vuelvo a repetir, que no haya nada dentro del filtro, siempre verificando que el filtro sea del mismo tamaño del filtro que están sacando, que tenga el mismo diámetro, que sea prácticamente igual.
¿sí? A pesar de a veces uno comprar con el mismo código, a pesar de tomar todas las precauciones, a veces, ¿sí? Surgen estos errores. No hay que confiarse nunca, hay que tomar siempre las precauciones del caso. ¿Ok? Ponen el filtro de separador de aire-aceite, colocan la tapa y bueno, algunos mecánicos, bueno, todos los mecánicos deberían de saber y las personas que no están muy familiarizadas, les explico. La forma de ajustar los pernos siempre es en cruz. Nunca ajusten el que está al costadito. Se ajustan uno, ajustan el que está al costado y al costado. No, así no se ajusta los pernos de la tapa del separador de aire-aceite. Se ajusta siempre en cruz. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ajusto el perno que está pegado a mí, tengo que ajustar o aproximar el perno que está en el otro lado, al otro lado. Y una vez que ajusté los dos, ajusto lo que están a los lados, haciendo o tratando de imaginariamente formar una cruz. ¿Por qué se tiene que hacer eso? Porque si no lo ajustan en forma de cruz, la tapa no se va a aproximar a la base del tanque separador de manera correcta y lo que puede provocar es que no dé un sello correcto y al no haber un sello correcto puede haber un soplado o un escape de aire comprimido, lo que va a traer pues un dolor de cabeza luego porque van a tener que volver a sacar y destapar. Y no solo eso, porque puede provocar un accidente porque ahí va a expulsar aire comprimido, puede incluso hasta romper la empaquetadura. ¿Ok? Eso es muy importante también que tomen en cuenta. Ya luego de haber ajustado y estar seguros de que esto está dispuesto de manera correcta, bueno, vuelven a colocar las mangueras, los conectores, vuelven a hacer todo de manera inversa, ¿no? Bueno, supuestamente ahí acabó, ¿no? Ahí acabó, chévere, acabé, ya hice el mantenimiento bacán, ya quemé el separador. Bueno, ahí no acaba. Hay que revisar la línea de barrido o la línea de retorno, ¿ok? ¿Cómo se hace esto? Todo compresor de todas las marcas, ¿ok? Cuenta con una línea de barrido. ¿Qué cosa es la línea de barrido? Es una tubería delgada, ¿sí? Que se dispone en el medio del tanque del filtro separador. No sé si pueden ver ahí la flechita de mi mouse, ¿ok? Esta tubería se dispone hasta la parte inferior del tanque del filtro separador de aire-aceite y en su mayoría de casos cuenta con, en su mayoría de casos no, en todos en realidad, cuenta con un pequeño restrictor. En algunos casos está fijado en la tapa y en el caso de Suler o de este modelito está fijado en un rectangulito, ¿sí? De bronce si mal no recuerdo, que tiene una pequeña ventanita de vidrio, ¿ok? Un pequeño visor de vidrio. Internamente tiene un restrictor que más o menos el agujero es de 1 milímetro y en su mayoría de casos se tapa. Se tapa ya sea por alguna suciedad o porque el aceite se descompuso o se solidificó y tapó ese huequito. Ese huequito o ese agujerito, si es que no se limpia, le trae un montón de problemas. Así que yo les recomiendo que siempre verifiquen la línea de retorno o la línea de barrido, en este caso este restrictor, para que esté limpio. ¿Ok? Bueno, acá en el dibujito me olvidé de mencionar, bueno, estamos identificando, bueno, los pernos de fijación, las arandelas, la tapa o la cubierta, el filtro separador que es el 4, ¿no? El número 5 que es la empaquetadura, que les había mencionado, y el depósito de separador de aire-aceite, ¿no? Creo que están haciendo unas consultas, o bien mal. No sé, César, si por ahí hay alguna duda que quisieras que fuera despejando. No, no hay preguntas en el chat, me imagino que vendrán más adelante. Ya, perfecto. Ok, bueno, vamos a seguir. Aquí quise de todas maneras profundizar un poquito más el tema de la limpieza de la línea de retorno, porque he tenido clientes que, o sea,
que me han hecho la consulta, he tenido que disponer al personal para poder verificar y revisar esto, ¿no? Esta es una falla muy común en mantenimientos, que no lo hacen. Yo no creo que no lo hagan porque no quieren, simplemente porque no lo toman en cuenta, tal vez, ¿no? O no está muy claro el tema. La línea de retorno siempre tiene que ser limpiada, sí o sí. Ahí no hay discusión. Sí o sí se tiene que limpiar y se tiene que revisar. ¿Ok? Hay una pregunta, David, de señor Alcides Arroyo. Pregunta, ¿por qué el filtro separador se contrae? El filtro separador se contrae. Ya. Ese tipo de eventos se da normalmente cuando hay una contrapresión. ¿Sí? En algunos casos, el aceite dejan que trabaje fuera del tiempo usual de trabajo o le ponen un aceite, digamos, que no cumple con las exigencias de operación del equipo. Este aceite se degrada, pierde propiedades, se quema y genera una película o un barniz que rodea justamente todo el separador. Entonces, si es que por algún motivo este separador no se cambia a tiempo o no se detecta que el diferencial de presión está marcando más de 15 psi, lo que sucede, el compresor sigue comprimiendo aire, pero como el separador ya no deja pasar el aire comprimido, ¿sí? Lo que se genera es una presión interna que hace que justamente este separador se comprima o se aplaste. Ahora, ¿qué puede provocar ahí? La válvula de seguridad va a saltar, lo más probable, se va a aperturar la válvula de seguridad. Si en algunos casos, si la válvula de seguridad no está bien o no está operativa, o su rango de operación está por encima de lo permisible, el filtro separador se aplasta y se revienta, y se hace un hueco. Ahora, ¿cómo ustedes detectan que ese separador ya se hizo hueco y no sirve? Cuando empieza el equipo a botar aceite por la línea y en corto o mediano plazo se apaga por temperatura. Sí, eso es el motivo por el cual normalmente esto suele pasar, ¿no? Hay otra pregunta acá, David. ¿Qué consecuencias trae si la tapa de línea si se tapa la línea de retorno, perdón? ¿Qué consecuencias trae si se tapa la línea de retorno? Eh, sí, esa es la pregunta. Ya, perfecto. Bueno, esa es una buena pregunta en realidad. Si se tapa la línea de retorno, lo que sucede es que, a ver, el separador, ningún filtro es 100% efectivo, ¿ok? Siempre va a haber un pequeño margen de error. Este margen de error que yo le llamo es ese pequeño aceite que el filtro separador de aire-aceite deja pasar, ¿ok? Esta pequeña cantidad de aceite que deja pasar se aloja o se fija en la parte inferior del filtro separador de aire-aceite. Por eso les decía que, vamos a la diapositiva anterior, que la tubería de barrido, no sé si logran ver la flechita, la tubería de barrido viene por acá y se aloja en la parte inferior del filtro separador de aire-aceite. Cuando se empieza a llenar, ¿sí? este aceite que no logra separar el filtro separador de aire-aceite, esa tubería succiona ese aceite y lo retorna al compresor o al airent, ¿ok? Si ustedes se fijan, o si en su momento que logran intervenir una máquina de estas, se toman el tiempo de hacerle el seguimiento a la tubería o a la manguera, esa tubería o esa manguera que sale de la línea de retorno se va hacia el airent. Entonces, el airent o el compresor es una máquina que succiona. Ustedes imagínense el separador que es un vaso de refresco, ¿ok? Y la tapa de este separador es la tapita que normalmente lo disponen en comidas rápidas, ¿no? Y la línea de barrido es la cañita que le ponen para succionar el refresco. Eso es la línea de retorno, o esa es la tubería de barrido. ¿Cuáles son las consecuencias? Que al taparse esta tubería, ese aceite que en teoría debería de retornar al aire no retorna porque está tapado, porque no succiona, entonces este separador empieza a llenarse de aceite. Al llenarse de aceite, por la misma presión, este aceite sale por la tubería
de suministro y se va a la línea de consumo. Y en corto o mediano plazo el compresor empieza a bajar su nivel de aceite. Si empieza a bajar su nivel de aceite, ¿qué produce? Produce que el aceite empiece a trabajar, que el compresor empiece a trabajar a una temperatura incorrecta, arriba de 95 o 100 grados. ¿Qué cosa qué provoca o cuál es la consecuencia de trabajar a esa temperatura? De que el aceite se degrade, que pierde propiedades y se empiece a quemar. Se empieza a quemar, se empieza a degradar, empieza a generar un barniz, se descompone, malora los rodamientos, tapa el filtro de aceite, tapa el filtro separador, se apaga por temperatura y se hace todo un problema. Por simplemente no tomar en cuenta la limpieza de la línea de retorno. A veces las cosas tan simples se vuelven complejas por simplemente no tomar en consideración el alcance que se le brinda al momento de la entrega de un equipo, el momento de hacer un mantenimiento, ¿no? No sé si mi respuesta despeja la duda del caballero César. Coméntame, por favor. Yo creería que sí. Están haciendo más consultas acá de cada cuántas horas se cambia el filtro y qué pasa si es que se contrae, si hay que cambiar el filtro o no, si es que sucede algo así, ¿no? Bueno, ¿te parece que me vas comentando y vamos despejando las consultas? No hay inconveniente. Ok. ¿Cuál es la pregunta, César? Te decía, preguntan acá acerca de cada cuántas horas se debe cambiar, creo que eso lo tienes en la presentación un poquito más adelante, Sí, y de más que adelante. si es que se contrae el filtro, ¿hay que cambiarlo necesariamente o se puede seguir Ya, trabajando con el mismo? ya. Sí, indudablemente si el filtro ya se contrajo, ya estamos hablando de que el filtro está dañado, de que el filtro no va a cumplir su función y de que si lo seguimos trabajando de esa forma, simplemente el filtro se va a romper. Entonces, lo que se debe entender claramente es que si el filtro ya cambió su forma y se ve que ya tiene una película, en este caso de aceite meo marrón, que es el aceite meo quemado, ¿no? Se tiene que cambiar inmediatamente, indudablemente. No les recomiendo que lo laven con gasolina o que le metan por ahí una lavadita, no. Con tiner, eso, no lo hagan. Lo más probable es que sí, lo puedan limpiar y lo ponen y dicen, ya bacán, quedó. No. Lo que han provocado simplemente es terminar de dañar el filtro. Por fuera se ve bien, aparentemente, podría operar, sí, pero el aceite se les va a empezar a ir por la línea. Si para ustedes no es costoso y no es caro que el aceite se vaya por la línea, bueno, esa es responsabilidad de ustedes. Pero la consecuencia no queda ahí, porque ese aceite se va a la línea de producción y puede dañar máquinas, puede dañar componentes, que a las finales pues le va a salir muchísimo más caro. Entonces, de todas maneras se tiene que cambiar si es que ya cambió su forma, su color o su estructura, mejor dicho, ¿no? Sí. Correcto. Ya no hay más preguntas, continuemos, David. No, bien, perfecto. Bueno, quise de todas maneras mencionar aquí un poquito más de lo que es la línea de retorno. Sí, un poco desmenuzar cómo es el proceso de desmontaje. Se tiene que desconectar la tubería inferior y superior para tener acceso al componente. ¿Ok? Separar el punto 5 del 4. ¿Cuál es el 5? Es el bloque donde ustedes pueden ver el visor. Y el punto 4 es un niple que cuenta con un pequeño tamiz o filtro. ¿Ok? Este filtro o este tamiz se encarga de retener la suciedad o las partículas que puedan de alguna otra forma obstruir la línea o este pequeño agujerito de 1 milímetro, que es el punto número 6. Eso si ustedes lo ponen al trasluz, en teoría la luz debería de pasar por ese agujerito, ustedes lo van a notar claramente. Si es que la luz no pasa, bueno, lo pueden soplar un poquito para ver si se libera, y si no se libera, le ponen con una tubería aire comprimido y lo limpian. En la mayoría de casos así se limpia. Pero si es que a pesar de haberle metido aire comprimido, haberlo soplado, no se limpia, ya tienen que meterle un pequeño alambrecito, ¿ya? Para poder sacar la suciedad que pueda haber obstruido esta línea. Okay, lo vuelve a montar y las partes que se retiraron, los nifles o conectores, sí es importante que le pongan una capita de grasa o silicona para evitar que estas
se vuelvan a unir y sea más complicado el desmontaje en una próxima oportunidad, ¿no? Esos son los puntos importantes que quería tocar, sí, en esta ocasión, que es el cambio y la manipulación de los filtros, ¿no? Que aparentemente es algo muy simple, ¿no? Se dice que no, pues eso lo hace cualquier persona, que es súper simple. Sí, pero hay que tomar siempre las consideraciones del caso. ¿Ok? Bueno, todo compresor eléctrico cuenta con válvulas de control o válvulas de corte o válvulas de regulación. ¿Qué le estoy recomendando yo aquí? Que, que mientras no se tenga la instrucción práctica, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿sí? Mientras no se tenga la instrucción práctica a detalle, no se realice ninguna manipulación de válvulas, ya que cualquier armado o desarmado incorrecto, ¿sí?, puede ocasionar desperfectos o daños de operación del equipo. Puedes romper conectores, a veces hasta poner de manera invertida una arandela, en este caso de la válvula reguladora, hace que la máquina no cargue y no funcione. Si tú armas una válvula de admisión mal, puedes hacer que el sistema simplemente cargue y no tenga control. Al no tener control, una máquina puede ocasionar muchos accidentes. Lo que yo he hecho en esta oportunidad es mencionar un poco las válvulas, la de admisión, que hay diferentes presentaciones, la válvula Schutle, termal, reguladora, válvula de mínima presión, bueno, trampas de condensado, etcétera, que componen un equipo. ¿Ok? Es un poco más complejo el mencionar cómo se realiza cada mantenimiento de estas piezas, porque en lugar de ayudarlos, los puedo entorpecer su trabajo. Por ello, yo recomendaría, si es que quieren tener una instrucción a profundidad de cómo se desarman, cómo se hacen los servicios de estas máquinas, se puede coordinar que al momento de que se ejecute el mantenimiento en alguna de sus máquinas, pueda haber un personal que pueda de alguna otra forma ver cómo es el procedimiento y conforme va ganando experiencia y en corto o mediano plazo ya para hablarla, lo haga. Hola. David, tú tienes el control de como host para poner en mute las que se salieron de para yo poder hacer el silencio. Ya está, ya lo hice. Sí, Gracias. pásame el control mejor, David, para no interrumpir tu presentación y yo poder manejar estos micrófonos. De que no me acuerdo dónde está el... Mi nombre pones más y luego Ah, ok. Listo. Ya está, César. Gracias. Ok. Ok, bueno, es importante mencionar que no solamente se interviene en la parte mecánica del equipo, ¿sí? Todo equipo, todo compresor eléctrico cuenta también con un tablero de control. En su mayoría de casos, con un arrancador estrella triángulo, o con un soft starter, o con un variador de velocidad, o con un arranque directo, arranque doble estrella, bueno, tantas formas en las cuales uno puede hacer funcionar un motor, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que verificar que el ajuste de todos los pernos y tuercas sea el correcto, ¿ok? Eso es muy importante también. Por eso es que se pide que haya un corte de suministro de energía al compresor. ¿Qué más se tiene que hacer? Se tiene que verificar y reemplazar, de ser necesario, conectores sulfatados o dañados, ¿ok? Conforme va operando el equipo, suele surgir esto, ¿no? Hay terminales que se dañan o que se quiebran, o hay terminales con pernos que se tienden a sulfatar, ya sea por el ambiente de operación, ya sea porque no hubo un buen ajuste. Tantas pueden ser las opciones. Por ello es muy importante el revisar la parte eléctrica. David, tenemos algunas preguntas que quisiera ir compartiendo para no acumularlas. A ver, acá Luis Tapia nos dice, buenas noches, tuve una rotura de cabeza de filtro donde va el sello de una ES8 y el daño
y dañó el interior de la compresora. Pero me imagino que querrá saber a qué se debió o qué pudo haber pasado, ¿no? Ya, me imagino que la cabeza del alojamiento, bueno, al decir la cabeza, yo entiendo que es el housing del filtro de aceite, o es el alojamiento donde va fijado el filtro de aceite, ¿no? Si es que este se rompió, bueno, habría que ver por qué se rompió con detenimiento. O sea, ahorita podría vagamente decirle que puede haber sido una falla de material, o puede haber sido una mala manipulación, ¿no? Porque se entiende que este housing o este alojamiento está fijado en la estructura y hay una manguera que entra y una manguera que sale. Entonces, habría que ver, de repente en algún momento hubo manipuleo o una mala fuerza, habría que ver en dónde se rompió, si se rompió en la base del niple, si se rompió en la base donde va roscada el filtro. En realidad, pues habría que ver varios puntos, ¿no? Para poder, de alguna otra forma, darle una respuesta acertada. Ahorita podríamos especular, pero no podría yo darle una respuesta acertada, como menciono, ¿no? Hola. Sí, le escuchamos. Ah, perfecto. César, creo que te fuiste. Perdón, sí, hay una nueva pregunta. Preguntan si es que Zuler hace capacitaciones presenciales y luego me preguntan cada cuánto tiempo se realiza el mantenimiento de válvulas. Ok. Con respecto a los mantenimientos presenciales, sí se podría coordinar. Normalmente cuando se ejecuta un mantenimiento básico o un manual, ¿no? O un mantenimiento de válvulas, siempre se les pide o siempre hay una persona que está mirando o está viendo cómo se ejecuta cada trabajo, las cosas que se hacen, las cosas que no se hacen. Y si esta persona se interesa, se puede profundizar un poco más el tema de la operación o mantenimiento de las máquinas, ¿no? La otra pregunta, ¿cuál era, César? Perdón, se me fue. ¿Cada cuántas horas se hace el mantenimiento de las válvulas? Ah, ya, Sería bueno 16. que acá también compares un poquito el mantenimiento nuestro contra nuestros competidores, ¿no? Pues Por hay una supuesto. diferencia. Y vamos a profundizar un poquito los mantenimientos, las horas de los mantenimientos en las siguientes diapositivas. Sí, con mucho gusto se lo respondemos al caballero. ¿Alguna otra consulta, César? Ah, otra que dice, yo tuve un problema con una válvula reguladora, puse la villa mal y me trajo consecuencias, pero lo solucioné. Ojo que toda la capacitación ha sido presenciales antes de la pandemia. Sí, correcto. Con respecto al tema de las capacitaciones, efectivamente la pandemia no ha permitido que nuestras capacitaciones se mantengan presenciales. Nosotros tenemos un programa de capacitaciones gratuitas a nuestros clientes, pero pues por temas de bioseguridad hemos tenido que migrar a este formato y, y bueno, hasta que no tengamos un poquito más de control de la enfermedad, vamos a mantenerlo así. Sin embargo, si hay algún caso particular que alguien desee que nosotros vayamos a su operación y hagamos una capacitación para su equipo, pues lo podemos coordinar. Esos sí tienen un costo, pero se tiene que mantener un protocolo de bioseguridad, ¿no? Eh, Cuando se acabe la pandemia volveremos también a las capacitaciones libres de costo presenciales, ¿no? David, así te dejo la pregunta técnica. ¿Con qué frecuencia se recomienda la calibración de la instrumentación? Y luego, ¿cuáles son los manuales? Bueno, esto no es una pregunta. Bueno, esa sería la pregunta y luego yo te ayudo con las otras. Sí, bueno, si hablamos de la instrumentación, yo podría entender de que estamos hablando de la calibración de los sensores. Eso lo hace solamente personal de Zuler porque se tiene que ingresar con un programa que manejamos nosotros para ver en caso que haya una descalibración en la lectura de los sensores, que en algunos casos pasa. ¿Ok? Si hablamos de revisar las válvulas, en este caso las de control, la de mínima, bueno, se acostumbra a revisar la de mínima cada vez que se cambia el filtro separador de aire-aceite. La válvula reguladora, bueno, la deberíamos de revisar mínimo una vez al año, ¿sí? Cuando hacemos el mantenimiento, un mantenimiento anual.
El mantenimiento que, si bien es cierto, nosotros cotizamos o presupuestamos el mantenimiento de válvula, perdón, de filtros, siempre revisamos la parte eléctrica y también le hacemos una inspección a las válvulas de control del sistema de operación del equipo. ¿Ok? Respondiendo a la pregunta del caballero, sería mínimo una vez al año que tenemos que revisar. Revisar es distinto a hacer mantenimiento, ¿no? Es una Por inspección. supuesto. No, el Bueno, mantenimiento involucra el retirar, o sea, el revisar involucra necesariamente que destapes, saques, si encuentras algo sucio, lo limpies, si encuentras algo con falta de lubricación, lo lubriques. Esa es la revisión. ¿Ok? El mantenimiento ya involucra, que involucra cambio de piezas, ya siempre normalmente se dispone con un kit de repuesto. En ese caso, se cambia el repuesto y el repuesto que se cambia o que se retiró se le entrega al cliente para que verifique que el cambio se realizó con éxito, ¿no? ok. Luego preguntan si se va a compartir la grabación de la presentación. Se va a compartir la presentación en redes sociales. Nosotros estamos grabando esta presentación, como podrán notar, y esta luego nuestra área de marketing país la comparte en redes sociales para que la puedan revisar conforme lo necesiten. El link del certificado, me preguntan, los links de certificado se darán al final de la charla, ¿no? Para los que estuvieron hasta el final, y ahí se dará un pequeño sorteo y una encuesta también. ¿Qué se recomienda? ¿Qué se recomienda? ¿Un orómetro analógico o digital? ¿Alguna marca? Esa es una pregunta. Y la siguiente pregunta es, el control Sulicom, ¿cada cuánto se debe calibrar? Ok, respecto a los orómetros, en realidad sabemos que el control análogo de otra forma va a ser un poco más confiable que el digital, ¿no? El digital se tiende a descalibrar, se tiende a fallar, pero en realidad es indistinto. Ustedes pueden utilizar sea un orómetro análogo o digital. Si ustedes tienen que yo les recomiende, yo preferiría un análogo, ¿ok? Salvo que quieran emitir algún tipo de señal, ya que a la fecha los orómetros digitales también pueden emitir señales que lo pueden llevar a un PLC o a un sistema de control, no un poco más a detalle, ¿no? Que con el análogo no lo van a poder hacer. Si me preguntan de alguna marca en especial, eh, caramba, ahí sí me agarraron, no les podría yo recomendar ahorita una marca en especial. Ya, no sé si César por ahí tú puedes ayudarme con una marca. No les podría yo recomendar. No la Pero tengo. son orómetros para nuestros compresores. Estos no vienen integrados ya en el sistema No, de control. lo que entiendo que el caballero se refiere es que un orómetro al momento de que, digamos, quiere adaptarlo, quiere colocarlo o quiere cambiarlo, en los sistemas análogos viene un orómetro análogo. Perdón, en los compresores antiguos, los que son análogos, vienen con un orómetro análogo. ¿Ok? Ujú, Y los que son digitales, tú puedes ver las horas en el controlador. Pero me ujú. imagino que en algún momento, pues, si hacen una modificación, se anulan el sistema electrónico, le ponen todo análogo, pueden poner un orómetro de alguna marca Sí, puntual. bueno, siempre está también disponible el orómetro que nosotros vendemos, que es el mismo orómetro con el que vino el compresor, ¿no? Sí, correcto. Este, No me así acuerdo que la marca del orómetro. es Zuller, la marca dice Zuller ahí, ¿no? O sea, Ah, ya, perfecto. vienen con Ok, marca marca Zuller. Solera, entonces. Ujú. Así es. Respecto a la regulación del sistema Sulicon, bueno, nosotros lo hacemos cuando cambiamos el kit de estos repuestos. Normalmente no se tiende a descalibrar, ¿ok? Pero en el caso de que sucediera, tendría que ser condicional a la presentación del evento, ¿no? Siempre hay que estar monitoreando y revisando la buena operación del equipo. Ok, siguiente pregunta es el orómetro es para saber cada cuánto cambiar el aceite en el caso de él, ¿no? Sí, bueno, si es que es Ujú. una máquina digital, eh, trae una alarma ya, o sea, no necesitan el orómetro que lo trae digital y trae una alarma de aviso de cambio de filtros. Si es un análogo, pues se puede poner un orómetro original Zuller, ¿no? Luego me preguntan si todas las grabaciones están en la página web. No, no están en la página web, están en YouTube y en redes sociales, ¿no? Les invito a todos a que se conecten a nuestro canal de YouTube y a las redes sociales. Ahí van a encontrar nuestras presentaciones y las pueden revisar y compartir y comentar. Continúa, David, no hay más preguntas.
Ok, no, perdón. Uy, ¿qué pasó acá? Ujú. Quería también comentar que es muy importante al momento de revisar la parte eléctrica, ¿sí? Que verifiquen el ajuste de los pernos de las borneras de los motores, ¿ok? Sabemos que la máquina genera una vibración natural por operación, por trabajo, es mínima, pero también sabemos, o los mecánicos en su mayoría de casos saben, que toda tuerca o todo perno que está este, sometido a una vibración se tiende a aflojar, ¿ok? Por ello se tiene que revisar las tuercas, en el caso de las borneras de los motores, de que tengan el ajuste correcto, ¿ya? Y en caso de los equipos que no tienen borneras, si no tienen un empalme entre los cables que salen del motor y que se disponen al tablero, ahí hay un empalme con pernos, esos pernos también tienen que estar bien ajustados, hay que verificar también que estén bien envueltos con la cinta aislante y la cinta vulcanizante, ¿no? Para evitar cortos circuitos o sulfatación en los cables. ¿Ok? Eso también es muy importante. No sé por qué sale unas rayas rojas acá. ¿Qué es esto? Ok, bueno. Luego de ello, antes de hacer el arranque inicial o el reinicio de operación del equipo, les recomiendo que verifiquen el sentido de giro. No está de más, no les quita mucho tiempo. Sí, es muy importante que constaten y verifiquen que el sentido de giro sea el correcto, porque por algún motivo coincidió el mantenimiento del compresor con el mantenimiento de las redes, o vino por ahí un electricista y cambió las fases de un motor que también estaba en la misma línea, arrancan el equipo, gira en sentido contrario y adiós, gracias. Sí, pueden tener problemas muy grandes con el motor. ¿El sentido de giro del compresor es importante? Sí. ¿El motor puede girar en ambos sentidos? Sí. ¿El airent o compresor puede girar en ambos sentidos? No. ¿Ok? En este caso, el motor, si gira en sentido inverso, no va a pasar nada. El que se va a malograr es el compresor o el airent. Por eso, ¿qué digo yo? Que se recomienda de haber manipulado las líneas de alimentación eléctrica del equipo, que se verifique el sentido de giro para evitar daños en el equipo, valga la redundancia. Todo compresor cuenta con la señalización adecuada. ¿Ok? Esto también es muy importante considerar antes de realizar un arranque de equipo. Ahora, profundizando un poquito más el tema de por qué el sentido de giro del aire tiene que ser el sentido correcto. Para empezar, todo equipo de toda marca los tornillos giran de adentro hacia afuera, como figura en la imagen 1, 2 y 3. En la imagen 1 es la aspiración donde el aire está ingresando, en la imagen 2 el aire ya está en el medio porque ya pasó su etapa de compresión, y en la parte tercera está comprimido y se va a la línea de descarga. Resumiendo el funcionamiento, el sentido de giro de una unidad de aire siempre será de adentro hacia afuera. Eso de todas maneras en cualquier marca o cualquier modelo, ¿ok? Esto se debe a que al girar de esta forma, el aire ingresa a través de la válvula de admisión, genera una presión interna de 2 bares. ¿Esto cómo se genera? Gracias a la válvula de mínima presión, porque el compresor, en este caso de los tornillos, no cuentan con una bomba que le recorrió el aceite, ¿ya? Si es que no se produjera esta presión interna, el aceite no se desplazaría por todo el circuito del sistema de aire comprimido y no cumpliría las 3 funciones importantes, que son sellar, lubricar y refrigerar. ¿Ok? Si no cumple estas 3 pautas, simplemente el compresor va a tener problemas o dificultades al momento de operar, que pueden traer consecuencias mayores, como el trabamiento de los tornillos, paradas por temperatura, que el aceite salga por la válvula de admisión, infinidad de fallas, ¿sí? Que se tratan de evitar.
¿Por qué es importante realizar el mantenimiento a tiempo de un equipo? Porque evitamos hacer mantenimientos correctivos. Estamos hablando de mantenimientos preventivos, ¿ok? Los mantenimientos preventivos evitan generar gastos mayores y evitan que el compresor se pueda dañar. Ahora, si el lubricante lo cambiamos o no, a tiempo o no lo cambiamos a tiempo, o sea, mejor dicho, si el aceite no se cambia a tiempo, tiene consecuencias. ¿Por qué? Como vuelvo a repetir por quinta vez, ¿cuál es la función del aceite? Lubricar. El aceite también se encarga de sellar, porque los tornillos, ¿sí?, no tocan las paredes del tornillo o del airent. Entonces, se podría decir que hay una pérdida de presión ahí. Entonces, para evitar esa pérdida es que el aceite ocupa ese espacio y logra sellar para que la compresión se produzca de manera efectiva. ¿Ok? Refrigerar. ¿Por qué refrigerar? Porque el aceite rodea los tornillos y el calor que se genera por la misma compresión, el aceite lo capta por contacto y lo lleva y sigue el circuito que ya mencionamos hace rato para que reduzca la temperatura y mantenga una operación correcta. Y el lubricar, que el primer punto, bueno, lubricar los rodamientos, lubricar el sistema de transmisión de trabajo del equipo, ¿no? Pero hay una cuarta función que también cumple nuestro aceite, que es el aceite Zulú, que cumple la función de limpiar, porque se comporta como un detergente. ¿Por qué le digo limpiar? Porque el aceite extrae o capta las partículas o la suciedad de otros aceites que puedan haber dejado y lo deja limpiecito. Y todo ese aceite o toda esa suciedad, ¿a dónde se va? Se va al filtro de aceite. Ahí se detiene para que el aceite, al momento de cerrar el circuito, vuelva a ingresar a la cámara de compresión semilimpio, ¿sí? Porque les vuelvo a repetir, ningún filtro es 100% efectivo. ¿Ok? Lubricante versus temperatura. Este es un punto que igual quería mencionar también, porque en algunos casos no saben cuáles son las consecuencias de que el equipo funcione a temperaturas elevadas, ¿no? La teoría nos dice que la vida útil de un lubricante se ve afectado cuando trabaja a una temperatura excesiva. ¿Cuál es esa temperatura excesiva? Por cada 18 grados Fahrenheit, o sea, 10 grados centígrados, por encima de 200 grados Fahrenheit, o sea, 95, que quiere decir que la operación del equipo está entre 85 y 95 grados centígrados. Si trabaja por encima de esa temperatura, lo que produce es que la vida útil del aceite, su lub, en este caso, su LER, su lub, que se debería de cambiar en un año, se va a cambiar en 6 meses. ¿Por qué? Porque está trabajando fuera de sus parámetros de operación normal, ¿sí? Como está trabajando fuera de los parámetros de operaciones normales, el aceite se ve afectado y necesariamente se va a tener que cambiar antes. Ustedes dirán, no, pero igual yo lo hago trabajar y llega. Sí, va a llegar, es probable. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Que se te va a degradar, ¿no? De que puede tapar el filtro de aceite de manera prematura, lo que puede conllevar a que tú digas, oye, el filtro de aceite de Zuler es malo. No, no es que sea malo, simplemente que está cumpliendo su función. Está tapando, está atrapando la cochinada o la suciedad que generó porque el equipo está trabajando a una temperatura elevada y está dañando internamente el sistema. ¿Ok? El punto 2, acá también importante, es que la viscosidad y la lubricación se afectan. Claro, cambia la viscosidad y la lubricación se va a afectar de todas maneras. ¿Sí? Si la viscosidad del aceite varía, esto no fluirá de manera correcta o adecuada, lo que va a provocar que haya un incremento de temperatura. Crea o incrementa barniz, si el aceite varía, esto no fluirá de manera adecuada, perjudicando el trabajo del equipo. Sí, efectivamente. El barniz normalmente se genera en aceites de otras marcas, porque el aceite Zuler no genera, ¿ok? Y lo dice bien la presentación, lo dice muy bien las personas que los vendemos aquí en Suyair. ¿Ok?
¿Algunos lubricantes se solidifican a altas temperaturas? Sí, por supuesto, de todas maneras. Al solidificarse se adhieren a las partes metálicas que recorren, como son tornillos, rodamientos. Aíslan y disminuyen la extracción de calor, claro, porque ya no tienen las mismas propiedades. Obstruyen los filtros y separadores de aire y aceite, por supuesto, porque su composición es distinta. Y obviamente el filtro cumple su función, que es captar la suciedad o la cochinada o el aceite, en este caso dañado. ¿Sí? Por ello es importante que el aceite lo cambies en el tiempo correcto. Si hablamos de un aceite Zulu, Zuler, dura 8.000 horas o un año. Entonces, en ese tiempo debería de ser cambiado. Si hablamos de este es un aceite sintético. Si hablamos de un aceite mineral, el SRF2 sobre 4000, que también lo vende Zuler, ese aceite te va a durar 4000 horas. ¿Ok? Es importante tomar esas consideraciones. Bueno, los intervalos de mantenimiento. En realidad son variables, ¿sí? Los intervalos de mantenimiento son variables, depende del modelo de equipo, depende del tamaño del equipo, el tamaño de los filtros, depende de el lugar de operación, depende de la temperatura de trabajo del equipo. El manual te va a brindar el número de horas en las cuales uno tiene que disponer el cambio del repuesto, pero son horas referenciales. Estas horas referenciales se pueden ver afectadas por el lugar de operación, como vuelvo a repetir, por el cuidado que le den al equipo, por la ventilación que tenga el equipo, si es que cambiaron a tiempo el filtro o cierto componente que puede de alguna otra forma afectar a otro componente, valga la redundancia. Entonces, es muy variable. Ahora, si tienen un controlador, que es el panel digital se programa y se pone cada cuánto tiempo es que se tiene que cambiar cada repuesto. Pero eso es un valor referencial. Cuando se enciende la luz, ¿sí? Es cuando en teoría se debería de cambiar el filtro, pero puede que no llegue el filtro al tiempo que indica el horómetro. Las razones pueden ser muchas, como ya las mencioné. Y en este caso quise resumir para no alargarlo mucho, quise resumir el tema de los mantenimientos, cada cuánto tiempo se disponía. ¿Ok? Cada 2000 horas se dispone el cambio de filtro de aire y el filtro de aceite, que en su mayoría de casos son en las compresoras S-Energy. ¿Ok? En los modelos Shoptex, que es nuestra línea económica, en los modelos que son de 4 HP hasta 20 HP, ¿sí? La disposición del cambio de los filtros es cada 1000 horas. Disculpa, David, hubo un cambio ahí. Ya los nuevos equipos que estamos trayendo, lo que es cambio de aceite, se está haciendo igual que los 2000. Lo único que se mantiene igual son los 4000. Eso cambió. Ah, ya, perfecto, perfecto. Entonces, valga la aclaración, disculparán ustedes el error. Entonces, la disposición o los mantenimientos de los equipos Shoptech es cada 2000 horas, sea del de 4 HP o hasta el de 100 HP. ¿Ok? El cambio de separador, sí, en los modelos S-Energy es cada 8000 horas, ¿sí? Se cambia la mano con el lubricante. Y en los modelos Shoptech se cambia cada 4000 horas, ¿sí? Y el aceite se cambia cada 8000, porque viene con aceite sintético. Dependiendo si ustedes piden un aceite mineral, también se les puede traer con aceite mineral o aceite de grado alimenticio, ¿no? El cambio del aceite, en este caso, si es Zulu, es cada 8000 horas, y si es el aceite SRF 2 sobre 8000, 2 sobre 4000, perdón, es cada 4000 horas. Ustedes dirán, ¿por qué uno antes, por qué el otro después? Ya, el de 8000 es el aceite Zulu, que es un aceite sintético, y el aceite SRF 2 sobre 4000 es un aceite mineral, que lo cambiamos cada 4000 horas. La diferencia entre por qué en algunos compresores viene mineral y en el otro viene sintético. Normalmente el aceite sintético se usa en máquinas que trabajan 18, 20 horas o 24 horas, ¿no? Full. Es un aceite muy bueno que está preparado para ese tipo de trabajo. Ahora, si este compresor que viene con aceite sintético lo hacen trabajar 2, 3 horas al día, no sirve que use con aceite sintético.
simplemente no es lo recomendable o lo aconsejable. ¿Por qué? Porque ese equipo va a trabajar poco tiempo, va a generar agua, esa agua va a entrar dentro del sistema, va a entrar en contacto con el aceite va a emulsionar, va a cambiar sus propiedades, el agua se va a ir al fondo porque el agua de por sí pesa y se va a ir al fondo, el aceite va a estar encima, el compresor va a pensar que tiene un montón de aceite y va a empezar a botar el aceite por la línea. En algún momento se van a quedar sin aceite, va a empezar a parar por temperatura y la respuesta va a ser por la operación del equipo. Ahora, esto se detecta y se ve al momento de hacer el arranque inicial, al momento de hacerle el primer mantenimiento al equipo, que lo hacemos nosotros, ¿no? En cambio, el aceite mineral, bueno, es un aceite que no se mezcla con facilidad con el agua, puede trabajar pocas horas y está dispuesto justamente para ese tipo de operación. Ok, David, hay algunas preguntas acá que vamos a ir aprovechando para ir ganando tiempo. Eh, ¿Usamos algún tipo de aditivo para la limpieza eléctrica? Bueno, se puede limpiar con solvente dieléctrico, ¿ok? Si estamos hablando de contactores, de borneras, de cables. Si hablamos de sistemas electrónicos, hay unas botellitas pequeñas que se les llama, en su mayoría de casos, son limpiacontactos o limpiasistemas electrónicos. ¿Sí? En caso de querer limpiar digamos, las tarjetas o superficies, ¿no? ¿Por qué usan la diferencia entre una y otra? Es que es el grado para disipar el producto es mucho, mucho mejor en sistemas electrónicos porque no deja residuos y por ende es más efectivo, ¿no? El solvente eléctrico normalmente se usa para limpiar superficies, ¿no? Ok. De los tableros. Uh-huh. Luego, el radiador hay que hacerle mantenimiento sopletando el panel del radiador. Imagino que esta es una pregunta, ¿no? Sí, claro. Bueno, los radiadores nosotros normalmente lo cambiamos en cada mantenimiento que hacemos. Perdón, no los cambiamos, los desmontamos y le hacemos un lavado con agua a presión. Ahora, hay casos muy puntuales en que no se saca porque pues el ambiente es óptimo, está muy limpio y no es necesario sacarlo, ¿no? ¿Por qué se saca? Porque con el aire comprimido no se logra limpiar la estructura en sí. Entonces se desmonta para que el aire comprimido en conjunto con el agua pueda limpiar toda la superficie y los canales por donde se desplace el aire, ¿no? Ujú. Otra pregunta es, ¿cuáles son los límites para el análisis de aceite? Me imagino que están preguntando por los parámetros, ¿no? Si quieres, yo te ayudo con esta pregunta, David. Realmente nosotros lo que hacemos es enviamos los análisis de aceite a fábrica. Fábrica nos envía un reporte a nosotros diciéndonos si pasó o no pasó y las recomendaciones. No tenemos nosotros mismos la información como para poder presentarla, ¿no? Entonces, todo lo que son análisis de aceite se envían a fábrica y se nos mandan los resultados, no es información que nos lo divulguen, ¿no? Se cambia el aceite a la hora de cambiar el enfriador. No necesariamente, porque puedes retirar el radiador para hacerle una limpieza profunda a las 2000 horas, ¿no? Y dependiendo del tipo de lubricante que estés utilizando, porque hay lubricantes, si estás utilizando un lubricante que es una marca que no recomendamos, pues definitivamente lo vas a tener que cambiar en un tiempo menor, ¿no? Puede sí que coincidas y puede que no. En realidad es relativo, no es que si sacas el radiador cambias el aceite, no funciona así. Ujú. El que bajes el radiador depende de la operación en sí del equipo, ¿no? Cómo actualmente esté trabajando. Ok, la última pregunta es, ¿hay algún dispositivo para detener la compresora si es que hay un aumento de temperatura? Sí, por supuesto. Nuestras compresoras cuentan con un sistema de protección cuando hay un incremento de temperatura, ¿no? Ya sea por sensor o sea este, por un interruptor. Ok, ahora, ¿por qué se apaga la compresora cuando hay un incremento por qué se produce el incremento de temperatura? Bueno, puede ser porque no cambiaste el filtro de aceite a tiempo, porque el radiador está saturado o tiene una película de tierra que impide que justamente el aire pueda enfriar el aceite, porque se quedó sin aceite, porque se llenó de agua,
o porque internamente el airent o el compresor ya cuenta con desperfectos, ¿no? Vibración o rodamientos dañados, ¿no? En realidad, pues una cosa trae la otra, ¿no? Habría que ir analizando pues punto por punto. Hola. Ok, ¿Sí? sí, ¿Seguimos? continuamos. Ujú. Perfecto. Bueno, me adelantaron. Este, Así veo. sí, 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 me adelantaron. Bueno, creo que han habido bastantes preguntas. Definitivamente la intervención de un equipo, en este caso de un compresor, es un tema que no se tiene que tomar a la ligera, jamás, ¿ok? Porque las consecuencias pues pueden ser muy altas, ¿no? Entonces, antes de manipular cualquier equipo, siempre, por más conocimiento o desconocimiento que se tenga, siempre hay que tomar precaución. No, los puntos que se tocaron aquí son puntos que de todas maneras se tienen que revisar. No, vuelvo a repetir, sea la marca que sea de equipo que vayan a manipular, es muy importante que tomen en cuenta las pautas para evitar accidentarse o evitar daños o perjuicios más adelante, ¿no? Nada, bueno, por mi parte es todo. Sí, yo les agradezco el haberse dado el tiempo de poder formar parte de este webinar y espero que haya sido de su agrado, que haya de alguna otra forma pues cumplido con las expectativas que tenían y sería importante que nos ayudaran a de alguna otra forma mejorarlo. Si de repente por ahí ustedes hubieran querido o les gustaría que profundicemos pues algún otro tema más a detalle, ¿no? Para poderlo tomar en cuenta y más adelante armar el webinar y poderlos invitar.